Hola chicos, ¿qué tal? En este video de nuestro curso de razonamiento verbal vamos a empezar con el tema conectores. Cuando nosotros hablamos de conectores, claramente decimos que son conectores que van a servir en el texto, que van a servir en una oración, por ahí en un cuento, en un poema también, ¿ya? Entonces los conectores, cuando nosotros hablamos de conectores, decimos o nos preguntamos quizás por ahí, ¿para qué me van a servir los conectores? Los conectores me van a servir para enlazar palabras, para enlazar frases, también para que nuestra oración tenga sentido. Gracias a los conectores vamos a poder darle sentido a los textos para que tengan lógica, para que cuando nosotros leamos lo podamos entender también. Por ejemplo, dice, María compró una camisa. Además, compró un pantalón. Vemos en el ejemplo que al decirnos además, estamos colocando un conector. ¿Para qué? Para que el lector pueda entender de lo que se trata la oración, de lo que queremos decir en la oración. Ahora, en este caso que hemos visto en el ejemplo, en el caso del ejemplo de que María compró una camisa, además compró un pantalón, se trata de que la idea en la oración que hemos leído recientemente se trata de un conector que expresa adición o que quiere agregar algo, que quiere agregar alguna idea más, que quiere mencionar algo más. Por eso se dicen los conectores que expresan adición. Estos conectores también eh, encontramos en el conector que expresan adición son también, además, más aún. Todos estos conectores que expresan que vamos a agregar algo más a la idea son también, además y más aún. Por ejemplo, yo quiero un té, también quiero unas tostadas. El conector en esta oración sería también. Hoy vendrá Andrés, además vendrá Javier. Estoy agregando alguien más que va a venir. Además, sería el conector en esta oración. Jaime y Miguel son buenos amigos. Más aún, ellos son primos. Estoy agregando algo más a mi idea, estoy agregando una explicación más a mi oración. Por lo tanto, en esta oración, más aún sería el conector. Existen otros tipos de conectores. En el caso anterior se llamaban los conectores de adición o conectores de agregado. En este caso existen otros casos de conectores. Tenemos el conector de oposición. ¿Qué quiere decir? Que estoy oponiéndome a algo, estoy como comparando algo, ¿no? Por ejemplo, hoy hace frío, en cambio, ayer hizo calor. Estoy comparando. En esta oración, el conector sería en cambio. En los tipos de conectores, de acuerdo a la oposición, tenemos en cambio, pero, sin embargo. Tenemos también el conector que expresa consecuencia. Por lo tanto, por eso, así que, por ejemplo, tenemos no estudió, por eso salió jalado. ¿Qué quiere decir esto? Al decir no estudió, es la causa de lo que va a pasar.
Por eso, el conector que indica consecuencia, que a continuación vendrá la consecuencia de la acción, sería salió jalado, ¿no? Otro tipo de conector que expresa secuencias, expresa secuencias. Tenemos en estos tipos de conectores que expresan secuencias antes, después, luego, a continuación. Por ejemplo, iré a trabajar, después iré a pasear. Estoy informando algo que voy a hacer ahora, después voy a hacer esto. Iré a pasear, me dicen, o sea, es una secuencia de lo que voy a hacer, digamos, durante el día, ¿no? Estos tipos de conectores están expresando secuencia. Ahora, por ejemplo, aquí dice, leeré un cuento, luego leeré una novela. En este caso, en esta oración, leeré un cuento, luego leeré una novela. El conector sería luego. Está indicando una secuencia. Ahora, visitaré a Carlos. También visitaré a Fernando. Está indicándome un conector de adición. ¿Recuerdan? Aquí lo vemos. Recuerda, conectores que expresan adición. Vino, pero llegó tarde. Está expresando una consecuencia. Se bañó, después se vistió. Está indicando una secuencia, conectores de secuencia. En la costa hay humedad. En cambio, en la sierra el clima es seco. Está indicando conector de oposición. En cambio, pero, sin embargo, son conectores de oposición. Estudié mucho, por lo tanto, obtendré buenas calificaciones. Está expresando conector. En la oración tengo un conector que expresa consecuencia. Por lo tanto. Te compré una hamburguesa. Además, una gaseosa. Está expresando conector de adición. Muy bien. Seguí la receta al pie de la letra. Sin embargo, la comida me salió mal. Está expresando un conector de oposición. Sin embargo, es un conector de oposición. A ver, para realizar los siguientes ejercicios, a ver, tengo, por ejemplo, en el siguiente ejercicio, por ejemplo, te piden, ¿no? Escribe el conector adecuado para cada situación. Si me dicen, tengo que colocar un conector de oposición.
recordemos que los conectores nos sirven para que nuestro texto tenga sentido, para poder enlazar palabras y así nuestro texto tenga sentido. ¿Ya? Recuerden que los conectores pueden ser conectores de adición o agregado, conectores de oposición, conectores de consecuencia y conectores de secuencia. En la primera oración nos dice, el rojo es un color cálido, el gris es frío, pero nos dicen que el conector tiene que ser de oposición. Por lo tanto, el conector de oposición es en cambio. A ver, veamos si nuestra oración tiene sentido. El rojo es un color cálido. En cambio, el gris es frío. ¿Se dan cuenta que en la oración, ahora sí mi oración tiene sentido? Porque he colocado un conector de oposición para que ésta tenga sentido. Ahora, la segunda oración dice, tengo que colocar conectores de consecuencia. Recuerden que los conectores de consecuencia son por lo tanto, por eso, así que. Entonces tendría que buscar entre esos tres conectores. Tengo mucho frío. Podría ser, por lo tanto, me pongo chompa, por eso me pongo chompa, así que me pongo chompa. A ver, veamos. Por lo tanto, me pongo chompa. Luego tenemos la tercera oración. Anita comió 2 panes, una mandarina. Me están diciendo que el conector adecuado para esta oración es un conector de adición, o también como se le conoce agregado, ¿no? Encontramos en los conectores de adición también, además, más aún. Por lo tanto, tengo, Anita comió 2 panes. Podría ser también una mandarina, además una mandarina, más aún una mandarina. Veamos. Y también una mandarina. Recuerden que también podemos encontrar algunos conectores acompañados del y también una mandarina. Los siguientes ejercicios descubramos cuáles son. Escribe oraciones en las que utilices conectores de adición, también, además, más aún. Entonces, ¿cómo podemos escribir una oración que me indique adición? Donde voy a utilizar la palabra también, además, más aún. Podríamos poner María comió pollo a la brasa, vamos a poner. También se tomó un vaso de gaseosa. ¿Qué más podemos utilizar? Además, dice. ¿Qué oración podría ser con el conector además? Juanita baila danza afroperuana, además de danzas contemporáneas. Estoy aplicando conector de adición. Estoy utilizando además. Y chicos, así de esta manera voy a poder ver cómo utilizar los conectores. Puedo utilizar conectores de adición, puedo utilizar conectores de oposición, puedo utilizar conectores
de consecuencia, secuencia, para yo poder saber lo que son, para que mis textos o mis oraciones tengan lógica, tengan sentido, ¿ok? Los conectores, no se olviden, nos sirven para enlazar palabras, frases u oraciones. Gracias a los conectores logramos darle sentido a los textos. Bien. A ver, veamos un ejemplo de un caso. ¿Qué pasa, Santiago, que estás con esa cara? Es que mi mamá no me entiende. ¿Por qué dices eso? Es que le dejé una nota pidiendo algo y dice que no entendió. Primero lávame la camiseta del equipo de fútbol, ponla a colgar y mañana no jugamos aunque llueva. Escríbele otro mensaje usando los conectores. Veamos. Mamá, lo de la camiseta ya no importa. Aunque no la tenía, jugué genial. Al final, no era tan importante. En síntesis, gracias por tu preocupación. Creo que este sí se entenderá con claridad. Y como pudimos observar en el video, en el ejemplo, vimos que para nosotros entender o para que se entiendan nuestros textos, tenemos que utilizar conectores. Veíamos, por ejemplo, al final, que es como conector de consecuencia. En síntesis también es un conector de consecuencia, ¿bien? Pero nosotros vamos a trabajar con los conectores que hemos visto hace un momento. Chicos, entonces eso sería todo por hoy. Nos vemos hasta el próximo video.